En la era digital, las empresas, instituciones y gobiernos necesitan comunicar sus mensajes de manera efectiva y profesional. Y ahí es donde entra Cofilm Producciones, la productora audiovisual líder en creación de videos institucionales, empresariales y gubernamentales de alta calidad. Nuestro equipo de expertos en producción audiovisual se encarga de cada paso del proceso, desde la planificación hasta la postproducción. Nos aseguramos de que cada video que producimos sea único, creativo y tenga un impacto duradero. Pero eso no es todo. También ofrecemos transmisiones en vivo de eventos y conferencias, lo que significa que tu mensaje puede llegar a una audiencia aún más amplia en tiempo real. Con Cofilm, puedes estar seguro de que tus mensajes se comunican de la manera más efectiva posible. Y lo mejor de todo es que todo el proceso se adapta a tus necesidades y presupuesto. ¿Quieres transmitir un mensaje claro y poderoso a tu audiencia? Confía en Cofilm para la producción de tus videos comerciales, institucionales, empresariales y gubernamentales. Contacta con nosotros hoy y descubre por qué somos la mejor productora audiovisual en el mercado. Cofilm, comunicando tu mensaje al mundo. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Somos Cofilm Producciones. Cofilm Producciones. En Cofilm Producciones valoramos la libertad de expresión y creemos que es importante escuchar una variedad de perspectivas y opiniones en la discusión pública. Sin embargo, queremos dejar en claro que no necesariamente respaldamos todas las opiniones expresadas en este programa. Hola amigos, buenas tardes, pues con una emisión más de su programa Cuéntame de ti desde Producciones Cofil. Hoy en este martes 16, pues estamos engalanados con una visita que ya desde cuando teníamos ganas de tenerla por aquí, no se había prestado la oportunidad, pero bueno, yo le agradezco mucho a la doctora Tania, quien es la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado. Tania Mesa Escorza, pues doctora, pues engalanados y con mucho gusto de tenerla aquí. Muchísimas gracias, mi querido Crescencio. Gracias a ustedes por la invitación, que efectivamente ya desde cuando estábamos que le poníamos fecha, ¿verdad? Y no se podía, pero pues ya, hoy sí lo logramos. Muchas gracias. Así es, no, gracias. Nosotros entendemos mucho que en muchas ocasiones los secretarios son los que tienen más trabajo, más actividad. Y bueno, en este gobierno se ha visto que la mayoría de los secretarios andan movidos. Andamos persiguiendo a la secretaria de Turismo, por ejemplo, y Sí. a ver si se puede porque tengo el compromiso acá. Y bueno, eso significa que el trabajo de ustedes es muy intenso. Sí, porque básicamente la indicación que nos ha dado el gobernador es que seamos secretarios de territorio, no de escritorio, porque justamente cuando no conoces la realidad y luego tienes que tomar algunas decisiones de todo tipo, ¿no? Desde trazar la política pública hasta hacer la propuesta del anteproyecto de presupuesto, por ejemplo, pues si no andas en territorio es muy difícil, ¿no? Que desde el escritorio te salga. La gente en los municipios nos reclama que justamente que anteriormente llegaban y les tomaban decisiones desde Pachuca que impactaban a sus distintas regiones y las tomaba gente que ni siquiera había ido nunca a las regiones, ¿no? Entonces, así tenemos que andar allí. Eran tomas de decisiones desde el escritorio, ¿verdad? Así es. Y distaba mucho de la realidad de las diferentes comunidades, de donde había que ir para generar el trazar las metas, los proyectos, ¿no? Así es. Si no, pues no puedes incidir en una realidad que no conoces, porque entonces toman las decisiones desde el prejuicio de yo creo
que necesitan esto en la Huasteca. Yo creo que necesitan esto en el Valle. Y resulta que te has parado un par de veces y nada más en plan turista, ¿no? No es Además, suficiente. ¿no? Así es, así es. Doctora, fíjese que este programa, pues realmente el que habla más es el entrevistado. Nosotros generamos las preguntas y ustedes pues pueden hablar, explayarse todo lo que ustedes gusten, tienen esa libertad, porque ese es el proyecto de este programa, que la gente que nos ve pueda conocer qué hay detrás del funcionario. Hace ratito fuera de cámaras yo le decía que normalmente la gente conoce al funcionario, pero no conoce de dónde viene, qué hace, porque seguramente es una madre de familia o es una jefa de familia. ¿Cómo le hace para combinar todas esas partes que también son importantes en la vida de un funcionario? Y yo quisiera preguntarle, doctora, pues ¿quién es Tania Mesa? ¿Qué hace, qué hizo Tania Mesa desde chica? ¿Dónde estudió? ¿De dónde es originaria Tania Mesa? Pues yo nací aquí en Pachuca, a mediados de la década de los 70. Está usted muy joven, ¿no? Está usted muy joven. ¿Qué va? Y nací en una familia que ya desde que yo nací, ya era una familia muy cargada hacia la izquierda, ¿no? Mi mamá estuvo en el movimiento estudiantil del 68, por ejemplo, y después en muchas otras causas. Mi mamá es la fecha en que sigue apoyando las causas sociales a la edad que tiene actualmente. Y desde que yo nací la vi así. O sea, yo crecí con mi mamá llevándome a la protesta social, jalándome así, siendo yo chamaquita, y a veces no entendía muy bien qué estábamos haciendo, pero sí tengo algunos recuerdos muy claros de movimientos sociales, por ejemplo, en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando yo era niñitita, o sea, a principios de los 80, y otros recuerdos que tengo, siendo yo niñita, conocí a compañeros de lucha que hoy, con los que hoy me toca compartir, que ellos eran muy jóvenes, entonces no eran niños como yo, pero eran muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, el profesor Luciano Cornejo, el profesor Armando Aspeitia, en fin, algunos otros compañeros que han seguido todos estos años en la izquierda y que ellos sí que me vieron crecer en el movimiento. Entonces, bueno, mi mamá era una persona, y todavía es, pero cuando yo era niña que ella tomaba mis decisiones de vida, ¿verdad? Era muy estricta en el tema de la educación. Ella, eran los pensamientos de aquella época que hoy a lo mejor no necesariamente se comparten, ¿verdad? Pero en ese entonces decía que teníamos que ser personas muy cultas, era la palabra que se usaba, hoy no se usa ya esa palabra, pero que teníamos que ser personas pues muy instruidas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, fíjate que no me dejaba ver la televisión, y es algo que a lo mejor a la gente hoy le parece fuerte, pero la televisión, tú eres joven también, no sé si lo recuerdes, pero la televisión mexicana en los 80s pues era mala, básicamente. Había algunas excepciones. Telenovelas. Ajá, no había como mucho de dónde escoger, ¿no? Entonces éramos niños que teníamos 2, 3 opciones de canales y nada más. Y entonces, por ejemplo, mi mamá me decía, no puedes ver El Chavo del Ocho, no puedes ver Chabelo, no puedes. ¿Por qué? Porque decía, tu mente se desperdicia, tú ponte a leer, y bueno, me obligaba, ¿no? En ese momento, de pronto sí, llegaba yo al otro día a la escuela y veía a los niños hablando del capítulo de Chabelo, el capítulo del Chavo, y yo no sabía de qué estaban hablando. Después, con el paso del tiempo, son cosas que agradeces, digo, ay, qué bueno que, que no me dejó ver esas cosas, y era muy estricta con la lectura, desde chiquita. A mí primero me indujo a la lectura, después me obligó a la lectura, después ya hasta me condicionaba el dinero, pero ¿no? Pero ya ahora ya usted sola, la lectura seguramente se queda, ¿no? No, eso se queda y es muy, muy positivo. Bueno, al final de cuentas, tal vez ella utilizó métodos más impositivos, que eran los que eran bien vistos en esa época, pero a final de cuentas, pues yo agradezco esta formación, porque a final de cuentas cuando... A mí la escuela nunca se me complicó, por ejemplo, ¿no? Porque yo traía la formación de casa, de ser muy, muy, o sea, como que muy estricto, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, nos decía, no importa si tienes dinero, si no quiero que formes una empresa, lo que quiero es que seas una persona muy ilustrada. O sea, eso decía, para ella eso era lo más importante. Y así nos formó a mi hermano y a mí, ¿no? Entonces, pues con esa, y además siempre, pues, el tema de la izquierda, de la política,
política, de la historia, ¿no? Que era algo que nos inculcaba mucho. Entonces, bueno, pues yo así crecí, tuve una infancia atípica, jugaba poco porque había que estar leyendo, había que estar, la música que escuchaba era música clásica. Hay gente que no me cree de verdad, que no conocía yo a los grupos comerciales de la época en que yo era adolescente, por ejemplo, los conocí muchos años después. Y sí me gustaron algunos, ¿no? Pero ya muchos años después, en su momento, era así de no, hay que cultivar la mente, hay que aprovechar. Y bueno, al final no, o sea, no es algo que yo diga, ay, híjole, no me dejó vivir, disfrutar. No, porque ya que cuando uno cosecha el fruto, ¿no? De todo ese sacrificio, si es que se le puede llamar así, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, yo fui una niña beneficiaria de algunas políticas culturales, por ejemplo, que entonces estaban encabezadas por Arturo Herrera Cabañas, ¿no? Y después por Agustín Ramos. Entonces, cuando yo era niña había talleres que ofrecía el gobierno, ¿no? Talleres artísticos y culturales gratuitos, como los que estamos ofreciendo nosotros hoy en día, ¿no? Y yo allí también tuve oportunidad de ir a capacitarme con grandes escritores que traían entonces de otras partes del país a capacitar a los talentos de Hidalgo, y aunque no estaba dirigido a niñas y niños, pero pues yo me colaba, ¿no? Y pude desde muy chiquita estudiar con Agustín Ramos, con Juan Bañuelos, con gente grande, de verdad, que traían en ese entonces digamos que todas esos esfuerzos de su señora madre, pues ahora se ven reflejados, ¿no? Pues sí. Porque sí. A lo mejor en el principio nos obligan a leer un libro. Posteriormente ya nosotros solos, ¿no? Sin que nos obliguen, ya tomamos el libro. Oye, porque además pues somos de una generación de antes del internet, ¿verdad? Así es. Entonces, si querías conocer el mundo y no tenías los recursos económicos, era a través de los libros. Los libros, así es. Sí. Los maestros, yo me acuerdo, bueno, mis maestros en aquel tiempo, porque yo digo, ya también fui maestro, nos decían, es que puedes viajar sin necesariamente tener dinero, ¿no? Así es. Y pues al principio conocían eso, ¿y cómo? ¿Cómo? ¿No? A través de un libro. A través de un libro. A través de un libro. Y creo que todavía los libros son ese medio de transportarnos a otros lugares, ¿no? Sí. Doctora, pues la verdad es que usted seguramente, yo he seguido un poco su carrera, su trayectoria, no tan solo política, sino también personalmente, ¿no? Lo que usted ha hecho, y es muy interesante todo lo que encontramos de usted. Y eso no puede ser más que fruto también de la educación que le dieron, la educación que usted recibió. ¿Usted dónde hizo su primaria, por ejemplo? Bueno, yo, mire, algo que puedo presumir y que no presumir, porque me da mucho orgullo decir, es que yo desde el kinder hasta el doctorado estudié siempre en escuelas públicas. Yo estudié aquí en Pachuca, estudié en el kinder que se llama Emma Sámano, allí por el Palacio de Gobierno. Después en la primaria Pedro María Naya, donde mi tía era la directora. Después estuve en la Federal 2 y en la Federal 1 en el último año, donde mi mamá, mi papá, mis tías eran maestros en la Federal 1, después en el Cebetis 222, y luego me fui a la UNAM. Allí sí ya, porque en el Cebetis 222 yo estudié un bachillerato físico-matemático, y básicamente me fui ahí, aunque yo traía vocación de las ciencias sociales, de las artes. Pero fíjate, tú lo recordarás, querido Crescencio, que en los 80 esta situación del porrismo en las escuelas de la universidad, cuando yo salgo de la secundaria todavía me toca el refiloncito del porrismo, ya no estaba como fue en las épocas más duras, pero sí me tocó todavía un refiloncito, y entonces mi mamá sí nos dijo, aunque sea físico-matemático, váyanse para allá, es más seguro, etcétera. Me fui para allá. No me gustó, terminé la prepa como pude, y sí me di cuenta que era lo que no quería hacer, ¿no? Entonces yo, como traía mucha facilidad para la escritura, me quise ir a estudiar periodismo a la UNAM, y entonces pues me fui para allá, tenía 17 años, me fui para México, pero a la mitad de la carrera empecé a trabajar aquí
aquí en la 98.1, la estación que desafortunadamente ahora desapareció. Y entonces yo la mitad de la carrera me la eché estudiando en México y trabajando aquí en la 98.1. Fue muy grato, me gustó mucho la carrera que escogí. La terminé, me quedé trabajando un rato en los medios, pero allí cuando empecé a trabajar en los medios, eran épocas, otra vez, antes del internet, ¿verdad?, en donde me tocó una historia de amor con la radio estatal, con la radio del gobierno del estado de Hidalgo. Entonces yo tenía una placita así chiquitita, ¿no? Hacíamos muchas cosas, había mucha libertad creativa. Por ejemplo, hicimos las leyendas hidalguenses y otros cuentos que eran de terror, ¿no? Sí. En la radio. Pero me enfrenté a algo que fue de verdad casi amor a primera oída, porque era la radio, que fue cómo vivían las comunidades de nuestro estado, las más apartadas, cómo era su relación con la radio, que era la radio comunitaria, lo importante que era para la comunidad, la radio, como por ejemplo, desde ahí algo que se hacía desde México también, que desde estaban las campanadas en Año Nuevo, ¿no? Pero ¿sabes qué era bien bonito? Que en la radio comunitaria del estado, por ejemplo, los migrantes, ¿no? Llamaban a la estación de radio, un muchacho que estaba trabajando en Estados Unidos, llamaba a la estación de radio para que le avisaran a su mamá por la radio que a las 3 de la tarde le iba a llamar a la caseta del pueblo, porque también es algo que los jóvenes no saben, pero no solo no había internet, sino que era muy difícil que hubiera teléfono en todas las comunidades. Entonces el locutor decía: señora fulanita de tal comunidad, llamó su hijo fulano, que hoy a las 3 de la tarde esté usted ahí en la caseta del pueblo, porque no tenían teléfono en su casa, había que ir a la caseta que generalmente estaba en la presidencia municipal, porque ahí él le va a marcar y va a poder hablar con él. Entonces, no es como hoy que te whatsappeas con los migrantes, ¿no? Sí. Entonces, todo este valor, ¿no? De decir, el señor fulano se le perdió una vaca, por favor, ¿quién la ha visto? Es de este color. Y la gente empezaba a buscar la vaca, o sea, la radio era parte de la organización comunitaria, ¿no? Entonces era familiar, era familiar. Y entonces en el caso de Pachuca, lo que pasaba es que en aquellos años, te estoy hablando de mediados de los 90, o sea, hace 30 años, ¿no? No había internet, las autoridades, estábamos en un periodo que también hoy los jóvenes no alcanzan a entender, porque era una cerrazón, un autoritarismo que no está muy lejos de vivirse actualmente, afortunadamente. Y entonces la gente llegaba, por ejemplo, a denunciar algo, cualquier cosa al Ministerio Público, que le habían robado su bicicleta, que era con la que repartía pan y de eso trabajaba. Y en el Ministerio Público ni siquiera le contestaban el saludo, menos le iban a permitir abrir una carpeta. Entonces la gente se iba a la radio pública a denunciar. Y entonces allí yo, que entonces tenía 20 años, trabajaba en la radio y llegaba la gente a denunciar. Y entonces yo me di cuenta, no solo en ese momento la importancia de la radio, sino la importancia de que hubiera instituciones que de verdad respaldaran a la gente, que te decían: es que yo, fíjese que soy tortero, pero no tengo una pierna, entonces hoy llegué a abrir mi puesto y ya no estaba, alguien le había robado mi puesto. Y entonces primero empezábamos a decirle a la gente al aire: oigan, fíjese que pasó esto, y la gente llamaba bien generosamente: oiga, yo le pongo un poquito de dinero, yo tengo unos sartenes, yo tengo un comal, y de verdad era bien bonito, era una cosa muy, pues muy comunitaria. Pero también, pues, te vas dando cuenta que se necesitan, o sea, más allá, que no todo lo puedes dejar a la solidaridad de la comunidad, que se necesitan leyes, instituciones. Entonces eso a mí me lleva al activismo por los derechos humanos. Entonces no se llamaba así, pero porque yo empecé a decir: a ver, ¿cómo que no le recibieron su queja en el Ministerio Público? A ver, yo lo acompaño, ¿no? Entonces ahí va doña Metiche, ¿no? Y y llegamos al Ministerio Público, pero yo era licenciada en comunicación, yo no era abogada. Llegamos al Ministerio Público y decía: oiga, es que el señor viene a poner una denuncia. ¿Y usted quién es? Y además era joven, era mujer, claro, por supuesto que tenía todas las condiciones de discriminación, ¿no? ¿Es la abogada? No. ¿Quién es? Hoy se utiliza la figura del acompañamiento del activista de la sociedad civil, entonces esa figura no existía. Si usted es familiar, no. Entonces, ¿qué se mete? Entrometida. Adiós, ¿no? Y nos bajaban la ventanilla al señor y a mí, y entonces yo decía: pero la diferencia es que yo sí me puedo enojar más. Y entonces le reclamabas: óigame, ¿cómo que no? El señor tiene derecho.
y sin saber, o sea, yo sin saber, si el señor tiene derecho, entonces ahí me di cuenta, no, tengo que profesionalizarme, tengo que aprender para acompañar mejor, y es lo que se llama hoy el acompañamiento a las víctimas de violación a derechos humanos, que entonces no se llamaba así, pero lo empecé a hacer como de manera Sin empírica. que estuviese legislado. Sí, y entonces eso también, dices, es que la ley tiene derecho, pues aquí no dice que tiene derecho, dije, ¿dónde se hacen las leyes? Y así fue como muy empírico, entonces yo pasé casi 30 años, 27 años y medio dedicada al acompañamiento de víctimas de violación a derechos humanos. En ese camino, pues me regresé a México a estudiar, pero no dejaba yo de trabajar aquí, ¿no? Me iba y regresaba. Estudié igual en la UNAM, la maestría, estudié luego el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, también en la UNAM. Y en ese camino del acompañamiento, dejé el periodismo no porque no sea grato, de ninguna manera le tengo mucho cariño al periodismo, pero incluso por respeto a otros periodistas, dije, yo no puedo seguir diciéndome periodista cuando estoy 100% dedicada al activismo y a la parte académica, porque pues yo vivía de la investigación académica, de dar clases, ¿no? Estuve 20 años dando clases, así que imagínate cuántos alumnos he tenido, ¿no? En ese tiempo. Pero bueno, entonces me dediqué al activismo por los derechos humanos y te digo, casi 30 años. Y en ese camino conozco al hoy gobernador Julio Menchaca Salazar, porque él también viene del tema del activismo de los derechos humanos. Sí. Y allí nos conocimos y empezamos a construir proyectos juntos. Y ahora trabajando juntos. Y ahora sí, ahora es mi jefe. Doctora, ahora sí la voy a interrumpir un poquito. Sí. Mire, nos vamos a ir a unos mensajes y regresamos. Amigos que nos están viendo, no se vayan, aquí seguimos con nuestra invitada, la doctora Tania, de repente se me olvida su apellido, Tania Mesa, voy a acordarme de la mesa, la doctora no Tania Mesa Escorza. Aquí va a estar con nosotros otro ratito y por favor no se vayan, acompáñenos, síganos acompañando. El yoga tiene la gran bondad de lo que venimos a buscar, nos da eso y nos da mucho más. Hara Hari Yoga es un proyecto que busca acercar el yoga a las personas en todos los niveles en los que se encuentren, que tengan años practicando o que apenas vayan empezando. Nuestro propósito es que todo lo que las personas puedan también compartir desde este lugar sean actividades que nos permitan nutrirnos, que nos permitan crecer, para de esa manera poder ir generando juntos, juntas, un mundo mejor. En todas nuestras clases son multinivel, es decir, que cualquier persona puede entrar a la clase, vivir la experiencia física, emocional y mentalmente. Los servicios que ofrecemos actualmente son las clases de yoga, clases de tai chi, talleres de astrología, sesiones de terapia sonora, de terapia con cuencos de bronce del Himalaya, terapia psicológica con un enfoque humanista, de musicoterapia. Siempre vamos a estar muy contentas de recibirles. Hara Hari es esa casa abierta para todos y para todas. El yoga nos da lo que nos falta y nos quita lo que nos sobra. Don Carbon. Los mejores tacos callejeros gourmet de Pachuca. Los invito a que vengan a Don Carbón, es un ambiente familiar. Tacos de chicharrón carnoso, el toque especial es el guacamole. La chistorra y el guacamole, recomendadísimos. ¡Don Carbón! Los mejores tacos callejeros gourmet de Pachuca. Spa Holístico Hashem. Un espacio lleno de magia donde lo más importante eres tú. Estamos de vuelta, nuevo espacio, nuevos servicios y toda la energía positiva para tu bienestar. Te lo mereces, disfruta en cuerpo y mente los beneficios de un spa holístico. Spa Holístico Hashem. Amigos, estamos de vuelta con la doctora Tania Mesa Escorza. Gracias doctora por estar aquí con nosotros. Si usted me lo permite, yo quisiera leer unos mensajitos. Beca John, saludos. Gracias. John Mincy, excelente programa. Lonely Years, gran invitada.
Muchas gracias. Y tenemos un mensaje de Adi supongo que Guzmán. Hola maestra, buenas tardes. Es doctora. Es un gusto saludarle. Me dirijo a usted con mucho respeto para solicitar su apoyo. Tengo un nieto que el año pasado no pudo ingresar a la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. Él es músico y está sumamente interesado en ingresar. Ojalá pueda apoyarnos. Su dificultad estuvo en el examen. Él es un chico con déficit de atención y para él ha sido muy complicado. Ojalá pueda contar con su apoyo. Sí, con mucho gusto. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Sí, gracias. Lo que pasa es que fíjate que yo he sido, como te digo, que he sido maestra de tanta gente. Imagínate, 20 años. ¿Cuántos grupos? Bueno, pues si tú, ¿cuántos años? Sí, ¿Cuántos años fuiste? 37 años. No, bueno, mis 20 años no son nada, ¿verdad? 37 años. Junto a tus 37. Sí. ¿Cuántos alumnos tenemos? Entonces, Híjole, por eso muchísimos. mucha gente me dice maestra también. Pero no, Sí. también soy maestra de mucho corazón. Con mucho gusto, ahorita mis compañeros, pues igual por redes sociales, le solicitarán un número de contacto para que podamos platicar. Sí, con muchísimo Claro gusto. que sí. Muchas gracias. Sí, creo que yo conozco a la maestra, si no me equivoco, la maestra Adriana Guzmán. Seguramente, si yo tengo el contacto de ella y excelente. Podemos hacerlos llegar. Muy bien, muchas maestra, gracias. pues ya pasó su mensaje al aire. Y bueno, este programa también sirve para eso, fíjese, para acercar muchísimo al funcionario con la gente del pueblo, la gente que nos escucha, ¿no? Realmente las condiciones han cambiado, doctora, han cambiado desde que el presidente López Obrador está en el gobierno, pues ha sido un cambio muy bueno para todos. Yo, en lo personal, digo que a mí como maestro, los últimos 2 años del expresidente Peña, pues fueron muy fuertísimos para los maestros. Fue una criminalización al magisterio muy injusta y muy fuerte. Sí, entonces el presidente López Obrador es electo y desde el momento que es un presidente electo nos cambia la vida a los maestros. Yo platico de mi experiencia personal, que así fue y así lo vi. Habrá quien discrepe de lo que yo diga, pero esa es mi apreciación personal. A raíz de eso, pues yo soy López Obradorista y bueno, yo también. Entonces la verdad es que tratamos de hacer las cosas en lo que nos concierne, hacerlas de manera diferente. Y algo que yo celebro muchísimo es que ustedes como funcionarios pues nos den la oportunidad de acercarnos, cosa que era muy difícil, pero desde ese punto de vista yo lo veo ahora, podemos acercarnos a ustedes y creo que todas las ocasiones pues somos atendidos, ¿no? Pues más nos vale, porque justamente ese es por el cambio que la gente votó. Sí. ¿No? A final de cuentas, es lo que tenemos bien claro. O sea, no solamente es un cambio de partido, es un cambio de régimen. Por eso estamos construyendo desde nuestro pequeño espacio que nos toca a cada quien, estamos construyendo la 4ª transformación de la vida pública de México. Y a veces hay gente que no lo ve así, no lo dimensiona, no lo aprecia en la justa dimensión histórica, lo ve desde lo político nada más, desde, bueno, había un partido y ahora hay otro. No, precisamente por eso hablamos de otras 3 transformaciones, ¿no? Y aquí nos vamos a poner maestros, sí, ¿verdad? Pero hablamos de otras 3 transformaciones justo que hicieron eso, transformar al país, que hubo un antes y un después. La primera fue el movimiento de independencia, la segunda el movimiento juarista en general desde el tema de las leyes de reforma, luego el triunfo de la intervención ante la intervención francesa y finalmente toda la etapa de reconstrucción de la que poco se habla o se habla bastante menos que del tema de la intervención francesa, de toda la reconstrucción nacional que hizo Juárez de manera tan rápida una vez expulsado a los invasores europeos. Y luego la tercera transformación, que fue la Revolución Mexicana, ¿no? Que empieza, bueno, pues desde todo lo que ya sabemos, ¿no? Las huelgas previas, el movimiento maderista, y yo diría que hasta, yo la prolongaría hasta Lázaro Cárdenas, que fue donde se logró realmente la reforma agraria, ¿no? La distribución de la tierra, o sea, con donde hubo el triunfo de las causas de la revolución. Entonces, esta es otra transformación ante un momento anterior de oscuridad que fue pues este periodo neoliberal, más o menos los últimos 40 años, en donde todo lo que habíamos construido como país en México, estos beneficios sociales, ¿no? Que había, por ejemplo, que los maestros estudiaran y terminando de estudiar tuvieran una plaza para irse a trabajar lejos, muy lejos, hasta donde más se les necesitaba. Nosotros fuimos, ¿no? Todavía de esa parte, ¿no? Donde teníamos que irnos a donde hiciera falta. Ajá, pero era el gran
el gran país que hemos sido, es cuando se hablaba del milagro mexicano, justo porque la distribución de la riqueza era mucho más equitativa. Cuando se pierde eso, cuando un joven termina la carrera y ya no tiene asegurado el trabajo, al contrario, ¿no? Lo raro es que termine la carrera y encuentre un trabajo. Cuando ya el sistema de salud pública ya no es el que tuvieron nuestros abuelos, nuestros padres, cuando ya no hay realmente la seguridad social que te permitía poder comprar una casa a lo mejor en 20 años, pero con un crédito moderado. Todas estas cosas de que los jóvenes pudieran ir a la escuela, que se garantizara la alimentación, todo esto que durante décadas tuvo México, y que justamente con el periodo neoliberal pues se pierde. ¿Por qué? Porque les entra esta sed de esta rapiña, digo yo, de saquear. A veces pienso como si creyeran que nunca se van a morir, ¿no? Yo digo, no se van a acabar tanto dinero que se robaron, ¿verdad? Ajá. No. ¿Para qué se roban tanto si de veras no se lo van a acabar? Pero yo no sé qué pasaba por sus mentes de complejo faraónico, tal vez, ¿no? Y entonces, todo el daño que le ocasionó al país esta época de saqueo, en donde el pueblo era lo que menos les importaba, bueno, pues obviamente reconstruir esa nación no se va a lograr en un día, ni estamos viendo que pues ni en un sexenio, a pesar de todos los avances que ha habido en el sexenio del presidente López Obrador. Entonces pues es un gusto que en Hidalgo, después de tantos años de lucha del movimiento de izquierda, pues hayamos logrado, ¿no? El año pasado el triunfo de la Cuarta Transformación, y entonces tenemos que ir con todo, no solamente porque tenemos el ejemplo que ya nos pone la 4T a nivel nacional como gobierno, sino porque la gente nos está observando. Y si no correspondemos a sus expectativas, pues la gente ya vio que sí se puede sacar a un gobierno, aunque tuviera 94 años en el poder. Así es. Que sí se puede. Entonces hay que darle resultados a la gente. Y bueno, y pues esa otra propuesta también del presidente de la República, el de remover, si no cumples, pues en 3 años tiene la posibilidad de la ciudadanía de la revocación de mandato, ¿no? Así es. Entonces, eso otro ejemplo más de lo que se está haciendo y no teníamos antes. Sí, o sea, de verdad es que es una transformación. Y sé que hay gente que no lo comparte efectivamente, pero bueno, pues el presidente tiene casi 80% de aceptación de la ciudadanía. Podemos decir que la mayoría está conforme con el trabajo que se está haciendo, si bien pues todavía faltan cosas por hacer y sobre todo cosas por dejar consolidadas, ¿no? Así es. Doctora, y quisiéramos saber un poquito de qué es lo que hace la Secretaría de Cultura. Tradicionalmente sabemos que hay muchas secretarías y casi en la mayoría no sabemos qué se hace, ¿no? ¿Qué hace la secretaria? ¿Qué hace la gente que trabaja con ella? Y porque a lo mejor alguien puede accesar a los beneficios que la Secretaría de Cultura brinda a la ciudadanía, ¿no? Digo, que eso es lo lógico, que lo que haga la Secretaría impacte en la ciudadanía de Hidalgo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Platíquenos un poquito de un día de trabajo de la Secretaría de Cultura. Bueno, para empezar me gustaría decir que anteriormente no existía la Secretaría de Cultura en el estado de Hidalgo ni en ningún otro lugar. Eran los consejos estatales, los institutos de cultura, etcétera, incluso a nivel nacional era CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y después, precisamente a partir de la reforma de 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se van materializando poco a poco algunos derechos. Uno de ellos es el derecho humano a la cultura, por lo tanto se marca que deben existir ya a nivel secretaría el tema que garantice la cultura. Entonces, en Hidalgo ha habido instituciones de cultura desde hace varias décadas, pero no estaban al nivel de secretaría. En la administración anterior es cuando se eleva a rango de secretaría a partir de un mandato federal de que todos los estados deben tener su Secretaría de Cultura. Y entonces, pero lo que se había hecho históricamente en las instituciones de cultura, llámese secretaría, consejo o como se llamara, era como garantizar que hubiera oferta de espectáculos culturales, ¿no? Darle trabajo al gremio artístico y llevarlo a la población.
básicamente esa había sido la actividad principal. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, no solamente aquí en Hidalgo, es lo que marca la 4T desde el gobierno federal, precisamente es que dejemos de ver a la Secretaría de Cultura como la que organiza los eventos bonitos, los eventos entretenidos, y que realmente garanticemos el derecho humano a la cultura para todo el pueblo, ¿no? Primero los pobres y primero el pueblo, ¿no? Porque son los que han estado históricamente olvidados. Entonces, ¿qué hacemos en la Secretaría de Cultura? Bueno, sí, esta parte en donde efectivamente promovemos las artes, el trabajo de la comunidad artística en la capital, en la zona metropolitana, pero estamos intentando en esta administración que impacte en todo el estado, no solamente en Pachuca, porque a veces en el tema cultural parecía que Hidalgo es igual a Pachuca, y no es así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos premisas básicas con la cultura. Tenemos que descentralizar la oferta cultural y deselitizar, es decir, quitarle esta imagen, sobre todo a los más jóvenes, de que la cultura es aburrida, que la cultura no es para ellos porque ellos no están al nivel de los espectáculos más representativos. Qué difícil, ¿no? Doctora, perdón, sí, qué difícil es. Sí, es difícil, pero ¿sabes qué? Si empezamos desde la infancia, entonces ya no es difícil. Así es. Usted nos acaba de platicar una experiencia en lo personal y a lo mejor pareció muy impositiva, pero ahora esta es la realidad, ¿no? Entonces creo que se puede replicar esa situación en nuestros jóvenes. Precisamente esa es la idea. Fíjese que aquí, bueno, se bajaban algunos proyectos federales en administraciones anteriores. Hubo buenos antecedentes, ¿no? A diferencia de otros compañeros del gabinete que sí dicen, no, es que esto estaba hecho un desastre. Yo le puedo decir que en el tema cultural sí ha habido algunos buenos antecedentes. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de los antecedentes de la política cultural gubernamental son buenos, ¿no? Yo misma le digo, recuerdo a Arturo Herrera Cabañas, después el maestro Agustín Ramos, después Lourdes Parga también, que hizo un gran trabajo, el maestro Pepe Vergara, de que él estaba más enfocado al patrimonio cultural, a la preservación del patrimonio cultural, entonces se enfocó más a eso, pero fue un excelente trabajo el que se hizo. Entonces yo creo que las personas que históricamente han estado, sí ha habido sus excepciones de que dices, ay no, este compadre cómo llegó allí, pero la mayoría de los casos de verdad yo creo que son cosas rescatables y dignas de reconocer el trabajo de los antecesores. Y entonces lo que queremos hacer, pues justamente es llevar la oferta cultural a donde no había llegado. ¿Y cómo lo hacemos si el presupuesto de cultura es tan reducido? No nada más el de nosotros en el estado, también el de la federación, también el de los municipios. Pues trabajando en equipo. Parece muy simple, pero no se hacía. El tema de es que tú no eres de mi partido. Es que tú no eres de mi color, es que tú no eres del grupo político, es que me miraste feo. Sí, eso pues impedía el trabajo en equipo, ¿no? Y entonces todo mundo con poquito presupuesto no puede hacer mucho, pero si juntamos todos nuestros poquitos, entonces sí podemos. Mucho. Así es. Así es. Doctora, si usted me lo permite, vamos a poner por ahí una nota que tenemos grabada, precisamente de alguna visita que hizo usted por ahí, y pues vamos a invitar a los que nos ven, que la vean con nosotros, vamos a compartirla. Espejo de Funes. Tania Heréndira Mesa Escorza, secretaria de Cultura de Hidalgo, destacó la importancia de la preservación de las tradiciones de Huehuetla y Tenango de Doria durante el segundo día de actividades como parte de la gira que lleva a cabo por la Sierra Otomí-Tepehua para la supervisión de bibliotecas. En Huehuetla, que significa tierra de viejos sabios, Mesa Escorza visitó el Museo Tepehua Quinla, Achán, donde destacó que es uno de los pueblos que más ha preservado el bordado y la artesanía, por lo que invitó a la población hidalguense a visitar el recinto. Hola, estamos en el corazón de la Sierra Otomí-Tepehua, en Huehuetla, Hidalgo, tierra de viejos sabios. Y aquí en el centro de Huehuetla está el Museo Tepehua. Les invitamos a conocerlo. Es una cultura que desafortunadamente tiene la lengua en peligro de extinción, que también el bordado ya se hace cada vez menos. Entonces es muy importante conocer la cultura tepehua para que entre todas y todos podamos rescatarla y difundirla. Estamos aquí con el señor Antonio Río Santiago, quien nos va a hablar, nos va a hacer la invitación a conocer el Museo de la Cultura Tepehua en el idioma tepehua, una lengua que desafortunadamente se escucha cada vez menos.
la juname la invitala ya susitnani la panak para que Hispanino museo o ani hula achaan o ani chubat onsan ang tin sibinti ano simas ama tajutan nawi tajuk yo kilak pai kihnanan dice nawi cuenta porque ni que tan aya o ani pues baju kila achaano kin municipio an baju tan ayo sibin entonces la invitala ya kala konyo chukina sa ano kinsala ani ka bachitlay ka tanawlo si mas ama ikata chivini la chivinti ano tacho ano está chivini. Gracias. Muchas gracias, señor Ríos. Les esperamos aquí en el Museo Tepehua en Huehuetla, Hidalgo. Pues esto fue un poquito de la labor que usted está haciendo en todo el resto del estado, ¿no? Digo, eso es un trabajo que seguramente el gobernador pues estará viendo de vez en cuando y también él se podrá dar cuenta si el trabajo de sus colaboradores es el adecuado o no. Situaciones como esta le van a permitir a él pues ver a su equipo realmente ya en acción, ¿no? Pues es la instrucción que él nos ha dado, así de más territorio y menos escritorio, porque esta situación, por ejemplo, ir a ver las condiciones en que está el Museo de la Cultura Tepehua, que es un museo chiquitito, de verdad chiquitito, pero que la gente lo ha puesto con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Entonces, y claro, obviamente pues no se va a comparar con las visitas que reciba el Reguilete, el Museo Interactivo del Fútbol, pues desde luego, ¿no? Por la misma ubicación, pero es importante promover los esfuerzos culturales de las propias comunidades. Y el tema de las bibliotecas es muy apasionante, de verdad, es un tema que a mí me gusta mucho, porque en el estado hay 289 bibliotecas comunitarias y municipales, es decir, aparte de las escuelas, porque contando con las de las escuelas, pues ya imagínate cuántas hay, aparte de las estatales, etcétera, de las regionales, pero hay 289 bibliotecas y la mayoría de ellas nacieron hace décadas, justamente cuando existía aquel país del que estamos hablando. Muchas nacieron, por ejemplo, del modelo cardenista de la Cruzada Nacional Alfabetizadora, y las comunidades dijeron, vamos a poner nuestra biblioteca. Algunas son más recientes, pero todas tienen décadas de existencia. Y entonces esas bibliotecas con la pandemia sufrieron mucho daño y a veces nos topamos, no todos, pero algunos casos, en donde los actuales presidentes o presidentas municipales no habían reaperturado la biblioteca después de la pandemia, o la reaperturaron pues así de, pues ya ábrele y ofrece el servicio. Se olvidaron de que había bibliotecas. Y muchos, por ejemplo, muchos no, me retracto, algunos de los que he estado recorriendo en el estado, sí me he topado con alcaldes que en estos 2 años y medio no habían ido a sus bibliotecas municipales. Pero esas bibliotecas, porque se van con la idea de, pues ya hay internet, ya la gente no viene a la biblioteca. No viene porque se está cayendo el techo, ¿no? No viene porque no hay luz, porque no hay vidrios y porque no se abre. Pero la verdad es que es hablar mucho desde el privilegio, cuando el privilegio nos nubla la empatía, decir, no, ya para qué hay bibliotecas si tienes internet, porque hay mucha gente que todavía no tiene internet, y que el acercamiento con el conocimiento es efectivamente, como nos tocó a nosotros, a través de los libros, claro. Entonces las bibliotecas son un espacio, no nada más para el conocimiento, para niñas, niños y adolescentes de las comunidades rurales e indígenas, son el espacio de escape, por ejemplo, al alcoholismo y a la violencia de sus familias, que regresan de la escuela, que mayoritariamente son espacios seguros, no todas, pero sí la mayoría, regresan a sus casas y están pues a merced de muchas cosas, ¿no? Y no solo en la familia, hay regiones del estado donde también están a merced de que los puedan enganchar para el crimen organizado, para adquirir vicios, o a lo mejor hasta para, pues no sé, se desestabilizan en cuanto a la salud mental. En cambio, cuando van a un espacio donde la bibliotecaria les enseña, les hace cuentacuentos, les hace talleres de títeres, ellos hacen lectura en voz alta, pues ya la mente está ocupada en otras cosas. No solo es el conocimiento, también es hacer que esos niñas y adolescentes, en vez de estar en otro lado con gente con malas intenciones, esté en la biblioteca. Así es. Así es. Doctora, pues yo con su permiso vámonos a otros mensajes para que regresemos sin sentirlo, se nos pasa el tiempo rapidísimo, y vamos a unos mensajes y para terminar con este último corte,
de esta charla tan amena que se hace interesante y por eso mismo el tiempo pasa rapidísimo. Así es. Bueno, regresamos, amigos, no se vayan. Aquí en Solo Fuel Injection usamos aceites y lubricantes Atom. Manejamos un aceite muy bueno, con buena viscosidad. Pues el aceite Atom es una de las mejores aceites que nos da un buen rendimiento. La gente ha quedado muy satisfecha y nos han recomendado con sus amigos y familiares. 100% sintético, te va a dar hasta 20,000 kilómetros. Más de 5 años en la industria. Atom se puede aplicar en autos clásicos. También, obviamente, en gama alta. Venga a Solo Fuel Injection y pruebe la gran variedad de aceites Atom. Atom. Ya llegó y ya está aquí. Y para de sufrir. Spa Holístico Hashem. Estamos de vuelta. Nuevo espacio, nuevos servicios y toda la energía positiva para tu bienestar. ¿Sabías que la celulitis no solo afecta a tu cuerpo? También tu autoestima. La mayoría de las mujeres lo padecen. No te agobies más. Tenemos la solución para ti. Cavitación, una forma rápida de eliminarla. Comienza ahora y ve a disfrutar de unas vacaciones segura de ti. Te lo mereces. Disfruta en cuerpo y mente los beneficios de un spa holístico. Spa Holístico Hashem. Ubicado en el mejor sector estratégico del centro de México, el Parque Industrial Plata. Instalado en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, es un espacio de inversión abierto a las empresas nacionales y extranjeras. Hoy, los ojos de los inversionistas están puestos en el Parque Industrial Plata, porque Hidalgo camina fuerte para ser potencia, con inversiones seguras, desarrollo económico estable, seguridad y paz social. Primero el pueblo. Amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí de vuelta con nosotros y en esta plática, esta charla tan interesante con la doctora, quien es la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, la doctora Tania Mesa Escorza. De verdad que cuando una plática es amena, pues se pasa rapidísimo, ¿sí? Yo quisiera que nos platicara un poquito, usted nos platicara un poquito de esa actividad. Yo entiendo, sé de buena fuente que usted, aparte del activismo en general, le preocupó mucho el activismo donde se protege a las mujeres, ¿no? Sí, efectivamente, pues es que es con lo que comencé, te digo, hace 30 años, pues en la defensa de los derechos de las mujeres. El movimiento feminista en el estado de Hidalgo, a diferencia de la gran parte del territorio y de otros países donde empezó en los años 70, aquí en el estado empezó en los años 80 a moverse el movimiento feminista. Entonces yo era niña, adolescente y empezaba a surgir el movimiento feminista con Marta Canseco, con Carmen Rincón, Otilia Sánchez, las activistas emblemáticas del estado, y yo era muy jovencita y empecé a ir a las reuniones. O sea, yo traía la formación de la lucha social de izquierda, pero ese fue como algo que a mí me llamó particularmente, eso no me lo inculcaron en mi casa, ¿no? Y luego cuando empiezo ya en el activismo formalmente, cuando tenía 20 años que trabajaba en la radio, pues empiezan los casos de las mujeres, de las víctimas de violencia muy fuerte, que entonces no se llamaban ni víctimas ni se hablaba de violencia por género, al contrario, se reían de nosotros cuando hablábamos de violencia hacia las mujeres. Ay, no es cierto. Entonces, el ir construyendo poco a poco leyes, normativas. Recuerdo cuando logramos la creación del Instituto Hidalguense de las Mujeres. O sea, todos estos fueron siendo logros que se hicieron de la sociedad civil, a veces con el gobierno, a veces con el gobierno en contra, ¿no? Y a veces a pesar de tener el gobierno en contra, pero se fueron logrando varios avances. Y a mí desde entonces, de la parte del activismo que yo hacía en el estado de Hidalgo, no me gustaba hacerlo en la capital, no por otra cosa, pero aquí había otras activistas que trabajaban y yo veía justamente que en el interior del estado no estaba llegando el tema, y entonces yo me iba a trabajar al interior del estado. Ahí conocí a muchas mujeres pues muy, muy valiosas, que me enseñaron muchas cosas, ¿no? Porque a veces no llega con el prejuicio de yo les voy a enseñar lo que son los derechos de las mujeres y les voy a enseñar a empoderarse. No, hombre, te encuentras ahí las señoras, claro, así que ellas
te enseñan, a lo mejor no traen la palabra feminismo en la boca, pero ellas han defendido a otras mujeres, ellas han tejido redes de apoyo, ellas han defendido la partería, la medicina tradicional, el propio patrimonio cultural, los derechos de sus hijas e hijos a ir a la escuela, ¿no? Entonces dices, no, yo tengo todo que aprenderles a estas mujeres. Y entonces, pues sí, me desarrollé muchos años en el activismo de derechos humanos en general, pero de derechos de las mujeres en particular. Y ahorita ya, digamos que cerré este capítulo en mi vida porque justo lo que decía hace un ratito del periodismo, ¿no? Por respeto a quienes sí ejercen, decir, no puedes estar con un pie acá y un pie allá, no, yo respeto mucho el trabajo del activismo feminista del estado de Hidalgo y por eso mismo digo, si yo en este momento estoy trabajando en el gobierno, pues ya no me puedo estar considerando activista. Y por otro lado, porque el mismo activismo también a mí me llevó a concluir que teníamos que ocupar los espacios, quienes teníamos toda la vida trabajando en ellos, porque a veces luchas mucho para que se abran los espacios, por ejemplo, en el caso de los espacios para las mujeres, ¿no? De los gabinetes paritarios, de la paridad en los cargos de elección popular. Y resulta que cuando luchas mucho y se abre y llega una mujer que no piensa en otras mujeres, no va a trabajar por los derechos de otras, y entonces, pues hay que concientizarla, si se pudo, no se pudo, espérate 3 años a que se vaya, a ver si ahora sí llega una que le tiene, buena, ¿no? Y entonces hubo un momento en que un grupo de activistas y yo concluimos pues vamos a ocupar los espacios, y justo fue con la llegada de la 4T, que traía los espacios abiertos a la ciudadanía, que habían estado históricamente cerrados, que dijimos, pues este es el momento. Fíjese que a mí en lo personal no me pasa inadvertido y seguramente para muchas de las gentes que nos ven, ese equipo compacto que nace en la izquierda, usted con genes izquierdistas, pero por ejemplo yo tengo la fortuna de conocer, desde aquí le mando un saludo a mi paisana Berta Miranda, que fueron parte de ese bloque de que luchó mucho tiempo por los derechos humanos y más sobre de las mujeres, ¿no? En ese tema de las mujeres. La verdad que a Berta yo sabía que existía y le voy a platicar algo curioso, si usted me lo permite. Yo conocía a su tía de la licenciada Berta, que fue una persona que en su pueblo, que es Ojo de Agua, el municipio de Huasca, Berta la tía, ahora sí que Berta la tía, fue una persona incansable. Yo la veía mucho en la presidencia municipal gestionando y haciendo. Y algún día la confundí, porque dije, oye, Berta, pues no. Le pregunté a la anciana Berta, oye, así le dije textualmente hace muchos años, cuando empezaba el Facebook. Dije, ¿quién es Berta? ¿Quién eres tú, Berta Miranda? Porque yo conocí a Berta Miranda en Huasca, y me dice, fue mi tía, y ella fue la que me inspiró en gran parte, en gran medida, a hacer lo que soy ahora. Y la verdad es que pues son gentes muy activas ustedes, ¿no? Principalmente se abrió ese espacio para muchas mujeres que yo creo que se lo merecen. Dignamente están en un espacio en el que ustedes lucharon y se merecen estar ahí. ¿Sí? O sea, a diferencia de muchos otros, creo que ustedes lo merecen porque han luchado mucho, ¿no? Pues sí, el caso de Berta Miranda, que fue una niña que crece en una comunidad rural en donde no tenía ni piso firme, tenía piso de tierra, no tenía luz eléctrica, no tenía agua potable, y después se volvió activista, estudió, en el activismo nos conocemos, nos hacemos equipo de trabajo, y hoy pues es la directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres. Es de verdad una historia extraordinaria, ¿no? Ella es abogada, está estudiando la maestría, pero es una activista de veras muy destacada, y hoy como funcionaria lo está haciendo muy bien. Justo estuvimos juntas en el Consejo Municipal Interino de Pachuca, en estos consejos municipales que hubo durante la pandemia. El Congreso me hizo favor a mí de nombrarme presidenta municipal interina, se llamaba otro nombre, pero para términos prácticos era presidenta municipal interina de Pachuca durante 3 meses. Yo invito a activistas y académicos, no a políticos, a formar parte del gabinete de esos 3 meses. Entre ellos estaba Berta Miranda, que fue secretaria municipal de Pachuca, o sea, era la segunda de a bordo de la presidencia, y el trabajo que hizo ella y otras activistas fue extraordinario. Por eso pudimos dar buenos resultados, y de allí es que nos voltean a ver en el partido y dicen, qué bien lo hicieron, cuántas cosas hicieron en 3 meses,
son de izquierda, vénganse para acá, y dijimos, pues ahí vamos. Aquí van a tener 6 años. Ojalá. Van a tener 6 años, ¿no? Que por cierto, licenciada Berta, le reitero la invitación. Yo sé que tiene muchas actividades, porque de verdad que sí se le han fletado a ustedes de aquí para allá y de allá para acá. Y entonces, seguramente la licenciada Berta, en cuanto tenga tiempo, aquí va a estar con nosotros también, porque este es un espacio en el cual recibimos a quien quiera estar. Y de verdad, pues, si quieren regresar también, porque habrá algún momento en el que a lo mejor tengan que dar alguna noticia que les interese, que llegue a más gente. Este espacio pues está abierto, así nos lo ha indicado Luis, que es nuestro director, y también nosotros en nuestros programas lo damos a conocer que es un espacio abierto. Pues muchas gracias, y si me permites antes de No, claro, no, todavía no me voy a despedir, porque yo quisiera que usted, seguramente faltó algo que le preguntar, y seguramente usted quiere dirigir algún mensaje a las personas que nos ven, y pues creo que este es el momento. Bueno, yo quería hacer invitación a las actividades de la Secretaría de Cultura, porque justamente con esta indicación que nos da el gobernador Julio Menchaca Salazar, de que todo tiene que llegar al pueblo, ¿no? Y la cultura es primero para el pueblo, hemos estado haciendo muchas actividades culturales, artísticas, enfocadas al patrimonio, a las bibliotecas, a los museos, y en todo el estado. Entonces, yo les quiero invitar, en primer lugar, a que pudieran seguir las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo. No crean que son mis redes personales, no, van a ver la cartelera para que se enteren de lo que hay cerca de su casa, porque siempre tenemos actividades, muchas actividades, y que la gente se entere y que pueda asistir y apropiarse de los espacios culturales. Específicamente, precisamente en esta instrucción de la descentralización, no solo es llevar la oferta cultural de Pachuca a los municipios, también al revés, traer todo el talento de los municipios a Pachuca. Entonces tenemos un programa que se llama Los Municipios Hermanos. Ya tuvimos, empezó este año, tuvimos a Mixquiahuala, que vino con toda su oferta cultural, es decir, vino con sus ballets, su mariachi, sus grupos de concheros, sus bailarines, sus actores de teatro, y se presentaron todo un día en el Centro Cultural del Ferrocarril, mientras se presentaban las actividades libres, gratuitas. Estaba en los andenes del ferrocarril, teníamos una expoventa gastronómica y artesanal, pero solo de Mixquiahuala. Después hicimos de Actopan, y este próximo sábado vamos a hacer de Tezontepec de Aldama. Entonces queremos invitar a la gente a que nos acompañe al Centro Cultural del Ferrocarril en Pachuca, que está en la calle de Mejía, sin número, está a cuadra y media de la avenida Juárez, a que nos acompañe a ver la calidad de artistas que hay en Tezontepec de Aldama. Y así estamos trayendo continuamente otros artistas a que se presenten en Pachuca. No solo a ellos les da algún, les refuerza el sustento curricular, también nos permite a la gente que vivimos aquí conocer otras expresiones culturales. Por ejemplo, Tezontepec trae la banda de acocoteros. Las bandas de acocoteros son una cosa que aquí no se ve, es típica, agrupaciones culturales típicas del Valle del Mezquital, pero de verdad son un deleite. Ojalá puedan ir. El acocote es este instrumento con el que se extrae el pulque, ¿no? Pero cuando ya se seca, se vuelve duro como madera, y entonces los habitantes del Valle del Mezquital descubrieron que podía ser un instrumento musical el acocote. Entonces su sonido es muy suave, por eso tienen que ser muchos acocotes para que suene acá bien fuerte, y va a haber la banda de acocotes más antigua del estado de Hidalgo, que es Los Dorados de Villa. Se presenta este sábado 20 de mayo a las 3:30 de la tarde en el Centro Cultural del Ferrocarril. De verdad es que es una experiencia artística que no se va a ver aquí, solo es muy típica del Valle del Mezquital, pero no es la única, ese es como lo más lo más sobresaliente, exactamente, lo más raro, digamos, lo más poco usual. Pero vienen ballet folclórico, banda de viento, mariachi, bailarines, todo eso, todos provenientes de Tezontepec de Aldama. Y afuera la comida y las artesanías de Tezontepec de Aldama. Muy Entonces bien. Se la van a pasar bien bonito. Está invitado mi director por si quiere ir el sábado a grabar. Y yo solamente dos últimas cosas. La primera, decirle que yo tengo un espacio allá, perdón que hable en lo personal, pero tengo un espacio allá dedicado a la cultura. Si de algo le sirve a la Secretaría de Cultura en algún momento, es un espacio que está disponible para ustedes. Con todo gusto, tenemos actividades culturales también allá, pero si ustedes les hace falta para llevar, ahora sí de aquí para allá,
con todo gusto lo hacemos. Es la primera galería que hay en Huasca, la acabamos de inaugurar formalmente con el nombre de un muralista que era chihuahuense, pero vivió mucho tiempo en Huasca y del cual hay mucha obra en Hidalgo, don Arturo Moyers Villena, quien tuvimos el privilegio de tener su amistad, y a manera de tributo yo le quise poner el nombre de don Arturo a mi galería. Y pues es un espacio que está abierto si ustedes algún día lo necesitan y quieren llevar algo, pues con todo gusto se los ofrezco. Pues muchísimas gracias. Los espacios culturales nunca sobran, se lo agradezco y le tomo la palabra. Muchas gracias. Y la otra, yo no pierdo las esperanzas porque estoy trabajando para ello. Esto es parte también, algún día el gobernador va a estar ahí, y si no, vamos a su oficina. Yo sé que va a ser posible porque lo conocemos la calidad de persona que es, y sé que nos lo va a permitir. Entonces llévele nuestro saludo, gracias, ¿cómo no? No tan solo mío, de los huasquenses, y aquí de Luis Corella, de Producciones Cofil, y agradecerle mucho el trabajo que está haciendo por los hidalguenses. Y bueno, agradecerle a usted, de verdad, muy agradecidos porque haya aceptado venir aquí y platicar con nosotros en una charla que pareciera que es muy cortita, o se nos hace muy cortita, ¿no? Por tanto que hay que platicar, pero sí es necesario que conozcamos a la persona que hay detrás del funcionario. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar con su audiencia y efectivamente de hablar no solo del trabajo, sino de que vean pues los perfiles que estamos aquí, que estamos acompañando al gobernador Julio Menchaca Salazar, que está encabezando la 4T en Hidalgo y que la estamos construyendo y que la vamos a lograr consolidar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo y que nos ve todos los martes. Y de repente otro programita que nos aventamos también de vez en cuando, ¿no? Pero muchísimas gracias, de verdad, aquí lo esperamos los días martes a las 6 de la tarde en su programa Cuéntame de ti. Nos vemos muy pronto. Gracias. ¿Cansado de buscar contenido de calidad en Internet? ¿Quieres tener acceso a los mejores programas en vivo, sin importar dónde te encuentres? Entonces síguenos en Facebook y YouTube. Somos Cofilm Producciones, la productora con el mejor contenido digital para tu entretenimiento. Imagina tener acceso a una gran cantidad de contenido original, con una programación diversa, desde temas jurídicos, sociales, culturales, empresariales, turísticos e informativos. Además, interactuamos contigo, contestamos tus mensajes y saludos en vivo. Todo en una plataforma fácil de usar que puedes disfrutar en tu televisor, computadora o dispositivo móvil. Con Cofilm Producciones, puedes estar seguro de que siempre tendrás algo nuevo para ver. Además, puedes disfrutar de todo el contenido las veces que quieras. Ya no tienes que estar encerrado en tu casa para disfrutar de lo mejor en producción local. Con Cofilm, todo está a tu alcance. Descubre por qué somos la mejor productora audiovisual del mercado. Cofilm Producciones. El mejor contenido en streaming, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.